Y para predicar esta palabra, el Señor me planteó el sermón y me dio una plataforma profética, bíblica, escritural sobre el libro del Antiguo Testamento, Números, capítulo 14, versículos 22, 23 y 24, y luego el versículo 29. Y dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Tremendo. Es tremendo porque esta es una experiencia espiritual. Hemos visto desde el día en que nos convertimos y caminamos con el Señor milagros, maravillas, señales y prodigios. Hemos sido transformados por el poder del Espíritu Santo de Dios. Hemos sido cambiados a nuevas criaturas, a nuevas personas, transformados por el Espíritu a nuevas criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios. Y recuerdo una predicación que nos regaló el Señor, y ya terminando el sermón, en una administración poderosísima, cómo llegamos a Pablo y estaba yo en el Espíritu y sentí que me conecté con Pablo a través de las Escrituras, y él decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Y cuando llegamos como a una estatura así apostólica en el Espíritu, por el conocimiento de la palabra, por la relación y la comunión con el Espíritu Santo, por ser ministrados por el Señor Jesucristo, porque Pablo dijo que este evangelio que les predico no me fue dado según hombres, sino me fue revelado por el Señor Jesucristo. Se lo dio por el Espíritu. Amén. Y le decíamos, o ministraba el Señor, el Espíritu Santo de Dios. Y luego le dije, llegué ahí y hasta ahí me lo había entregado el Señor, el sermón. Y yo estaba paralizado porque no sabía qué más iba a hacer el Espíritu Santo, pero paralizado en lo natural y movido por el Espíritu. Y Pablo dijo: ahora mira algo más alto. Mira la cruz. Ve a la cruz. Que tus ojos estén puestos en el autor y consumador de la fe. Wow. Entonces el Señor nos llevó acá a mirar la cruz. Y cuando volteamos y dijimos: Señor, tenemos una lucha en nuestra mente, porque batallamos, hacemos lo que no queremos hacer, y lo que queremos hacer no lo hacemos. Líbrame, Señor, de ese cuerpo de muerte. Y esto le pasaba en el Antiguo Testamento a este pueblo, a la nación de Israel, a los judíos. Les pasaba lo mismo. Dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces. Y hemos visto cómo nuestras vidas han sido transformadas por el poder del Espíritu Santo de Dios. Cómo hemos cambiado. Dejamos cosas que no pudimos dejar en Alcohólicos Anónimos, en Narcóticos Anónimos. Dejamos cosas que no pudimos dejar donde el psicólogo, donde el psiquiatra, donde el humanista, donde el filósofo, donde el sociólogo, donde Buda, donde a los Krishnas. Cosas que no pudimos dejar en nuestra vida pasada, en nuestro hombre viejo, o parte de nuestra antigua naturaleza animal, carnal y diabólica, y no la pudimos transformar sino por un nombre glorioso. Cuando le entregamos nuestra vida al Señor, y no sé cómo lo harían ustedes, pero recuerdo que la única expresión que tuve cuando durante 28 años batallé contra las obras de la carne y contra las adicciones, y vi que no pude que nada me pudo libertar, ni mi fuerza de voluntad. Solamente yo levanté mis manos, y no sé, fue por un instinto. Y había estado orando ya por varias semanas de rodillas. Yo se había estado clamando en algunos lugares no cristianos, y yo entraba a ciertos lugares y me arrodillaba y lloraba solo. Y recuerdo que ese día que tuve la convicción de que no tenía más a dónde ir, levanté las manos y dije: me rindo. Un hombre glorioso transformó mi vida, y a partir de ese momento una vida fue transformada. Y no vengo a hablar de mí, sino que yo quiero hablar de usted y del evangelio en su vida. Solamente lo digo como forma de un testimonio o parte del sermón. Pero mira, el Señor dice: todos los que vieron mi gloria y mis señales que hice en Egipto, porque
El Señor hizo muchas cosas para sacar a esta nación de la esclavitud y del cautiverio. Y esa nación, a pesar de lo que hizo Dios, convirtió el agua en sangre, envió las ranas, envió las moscas, envió los tábanos, hizo señales. Eso eran prodigios. Mató a los primogénitos de los egipcios, aún de las ganaderías, y los sacó con mano fuerte y con mano poderosa. Y a pesar de lo que vivieron y experimentaron, no podían ser libres. Su corazón no era libre. Parecía que eran libres, pero su alma estaba cautiva. Los tenía cautivado la duda y la incredulidad, y no podían avanzar, no podían entrar. Veían los prodigios y los palpaban, pero no los podían creer. Era mucho tiempo de esclavitud. Nacieron en la esclavitud, nacieron en Egipto, nacieron bajo un yugo, nacieron bajo una opresión demoníaca. Y aun cuando fueron libres, no aceptaban en su corazón: soy libre. Y tal vez usted esté viviendo esa batalla en su vida el día de hoy y diga: yo soy cristiano, yo estoy en la iglesia, pero me siento atascado, no percibo mi libertad. Y aunque ha visto milagros, maravillas, señales y prodigios de parte de Dios en su vida, un poder transformador de la palabra y del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, usted siente que su alma está cautiva, siente que su espíritu, aunque es libre, su mente, su pensamiento natural no le permite percibir la libertad a la que lo llamó Dios. Se llama una libertad gloriosa de los hijos de Dios, y la vive, pero no la vive. La vive, pero no la siente. La vive, pero no la experimenta. No se siente libre, se siente cautivo, se siente oprimido, se siente encadenado y se siente atado por el enemigo, y tiene luchas en su mente. Y el diablo convirtió su cabeza, su mente y sus pensamientos en un patio de juegos del infierno y en un teatro de operaciones de las tinieblas, y lo cautiva. Y usted está viendo la gloria de Dios, pero no la experimenta. No la palpa, la ve, pero no la palpa. Parece que hubiera sido entenebrecida su mente y no pudiera usted vivirlo en el espíritu. Esa libertad que le dio Dios, esa libertad gloriosa que vino. No entiende usted que fue rescatado. Usted no entiende que usted es un hijo de Dios de verdad, que usted tiene una paternidad y tiene un respaldo, y siente esa batalla. Y otros sienten la libertad en parte, pero en parte viven en esclavitud. Vamos a ir al otro versículo. Vieron mis prodigios, dice el Señor, y aún me han tentado 10 veces. Y seguimos tentando al Señor con la duda, con la incredulidad. Dice, todos los no verán, dice. Sigue, el que siga. No verán la tierra de la cual juré a sus padres. Dice, me han tentado ya 10 veces. Ustedes no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá, dice el Señor. Esto era el Antiguo Testamento. Ellos estaban sujetos a la Torá, a la ley, a 613 preceptos, 218 positivos y el resto eran negativos, según el estudio del Midrash y del Talmud, que era lo que corregía a Jesús de Nazaret cuando se enfrascaba en las contiendas verbales con los fariseos. Porque ellos tenían la ley, pero tenían analogías de hombre o mandamientos de hombre, y le hacían el estudio de cada uno de los preceptos, pero ponían cargas que ni ellos mismos podían llevar. Pero viene Cristo y nos transforma y nos quiere llevar a una libertad en el espíritu. Y el Señor les dijo, ninguno de ustedes verá esa tierra. Vamos a seguir. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en el otro espíritu, un hombre, 2 millones de esclavos, entre israelitas y personas de Egipto que partieron con los judíos, con los israelitas de la esclavitud, cuando vieron los prodigios y las maravillas.
y ninguno de ellos pudo alcanzar la libertad. Veían al Espíritu, estaban debajo de la nube, tenían esa cubierta de Dios, tenían una columna de fuego que les protegía de noche, y como el Señor diciendo: mira, yo estoy contigo, no te voy a abandonar ni de día ni de noche, y voy a ir contigo durante toda esta travesía. Si me oyes, dice así. Y decidieron ir en pos de mí, dice así. Y ellos iban en un espíritu incorrecto. Y no era solamente el espíritu de la esclavitud, sino que los atacó un espíritu de duda y de incredulidad. Y Caleb, a pesar de todo, él vio los milagros, las maravillas, los señales y los prodigios, y él iba en el espíritu correcto. Caleb era un alma libre. Él pudo creer en lo que Dios iba a hacer, y él pudo creer que lo que Dios le prometió a Abraham, que se manifestó ya en la libertad que vino a través de la palabra de Moisés, de la Torá, iba a suceder, que él les iba a entregar la tierra prometida, porque Dios lo prometió. Y usted va caminando y usted dice: yo voy en el Espíritu de Dios, pero dudo, pero tengo incredulidad, y me rebelo contra Dios y batallo con Dios, y estoy frenado, estoy estático, estoy atascado, no siento mi libertad, no veo lo mío, no veo lo que Dios me prometió. Y otras personas lo alcanzan porque están en otro espíritu. Yo alcanzo mi libertad cuando voy en el espíritu correcto, guiado por el Señor, porque voy en pos de Dios. Yo no voy buscando que el Señor me siga y me apruebe todos mis actos, sino que yo voy caminando debajo de la nube de Dios, de la nube de Jehová. Yo voy siendo iluminado por esa antorcha, porque la palabra de Dios dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Yo le meteré a él en la tierra donde entró. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Usted no está solamente, usted tal vez piensa en usted y se le olvida que usted tiene cola, y tal vez haya entrado en ciertos estados del alma que no le han permitido entrar en el río del Espíritu, en la libertad gloriosa de Dios. Y usted dice: bueno, Dios proveerá, Dios hará. Pero usted tiene que saber que usted tiene cola, que usted tiene hijos, nietos, bisnietos, va a tener tataranietos, y que de usted depende que sus futuras generaciones estén bajo la bendición del Señor, o sigan cautivos en las garras y en la esclavitud del enemigo, en lo que el Señor lo quiera, en lo que el enemigo lo quiera tener atado. Vamos con el próximo. Esos son, dice versículo 29: en este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Por eso le di este nombre a este sermón: sepultados en el desierto. Porque el Señor ha puesto una poderosa unción y algo en este lugar para llevar a las personas, al rebaño, al redil, a las ovejas, a una victoria, a entrar a una tierra de bendición, hablando espiritualmente.
Usted no va a entrar a la bendición físicamente, hermano. Usted va a entrar primero a la bendición por el Espíritu. Usted no puede operar en lo natural y en su manera de pensar y en su forma de ver las cosas, en su forma de ver el evangelio y en su... Dice la palabra de Dios que la Biblia no es de interpretación privada. Lo primero que Dios libertó en usted, por eso lo hace así. Ese es el orden divino. Cuando usted recibió al Señor Jesús de Nazaret, su espíritu fue libre. Y luego empieza un proceso reformatorio. Estamos en un reformatorio de Dios. Nuestras costumbres empiezan a ser cambiadas y transformadas, no por el poder de la mente, no por la metafísica, no por la academia, no por la letra, por el Espíritu. Y usted empieza a entrar por el Espíritu a la bendición. Y es un asunto de fe. Y el Señor le recalca y les dice: los mayores de 20 años no entrarán a la tierra prometida, por cuanto se han rebelado contra mí, porque han murmurado en contra de mí. Es tremendo. Sepultados en el desierto. Y ciertamente, si vemos el final del Pentateuco, fueron sepultados en el desierto. Solamente 2 personas se salvaron de morir en la arena y de ser sepultados bajo la arena del desierto del Sinaí: Josué y Caleb. ¿Y qué vengo a decirle en esta noche? Hay hombres, cuando digo hombres es genérico, hombres y mujeres. Amén. Me refiero a hombres y mujeres, no me refiero a todes, ni que todes de nada. Reprendo ese demonio en el nombre de Jesús. Amén. No soy incluyente, porque Dios no es incluyente, hermano. Porque hombre y mujer los formó Dios. No los odio, los amo en Cristo y los llamo al arrepentimiento en el nombre de Jesús, pero no comulgo con su pecado. Amén. Hombres, me refiero a hombres y mujeres que nacieron hombres y son hombres hasta el día de hoy. No es que se volvieron hombres después por el camino, ni mujeres que se volvieron mujeres después por el camino. No le estoy predicando a ellos, a ellos los llamo al arrepentimiento. Amén. Y le estoy predicando a la iglesia. A la iglesia. Esto no es para los de afuera, hermano, es para la iglesia. Para los de afuera es llamado al arrepentimiento. Esta palabra es para usted que conoce a Jesús y al Espíritu del Señor, y que Dios le quiere hacer libre y le quiere libertar el alma en todas las áreas en que las tiene cautiva el enemigo. Dios quiere romper esas cadenas. Tal vez hay cadenas en su vida que no le dejan avanzar y usted no las ha detectado porque no entiende lo que hizo Jesús por usted en una cruz. Hay hombres que nacen con grandes destinos. Me refiero a hombres y mujeres enviados por el Creador, preparados por la vida que Dios predestinó para ellos, escogidos por Dios desde antes de manifestarse en el vientre. Ya lo explico. Conocidos por el Espíritu, revelados por la palabra, manifestados en carne como se manifestó Jesús, siendo predestinado para una obra poderosa. Como ejemplo, Set, Enoc, Noé, Sem, Eber, Abraham, los patriarcas Isaac, Jacob, Moisés, los patriarcas de las 12 tribus. Moisés fue un hombre que nació con un gran destino, con ciertas características poderosísimas. Moisés, usted oye hablar de Moisés y usted cree que era un tipo, un religioso, como en la forma de un cura por allá, en el Antiguo Testamento. No, Moisés era un teso, reteso de tesos, de peso pesado. Creo que después de Jesús es uno de los hombres más importantes de las Escrituras. Era un líder militar, era un líder religioso, era un legislador, era pastor y gobernante, era un taumaturco, taumatúreo,
Y busqué lo que quiere decir esto. Y quiere decir que era una persona que tenía el poder para hacer milagros y actos prodigiosos. Era un hombre ungido de Dios, enviado por Dios a liberar la nación de Dios. Ministre con lo que le dije. Enviado por Dios a liberar la nación de Dios, el pueblo que Dios escogió para él. Dios levantó a Moisés para cumplir un poderoso propósito, una poderosa misión, porque Dios levanta hombres con poderosos destinos, con grandes propósitos, y lo podemos ver a lo largo de las escrituras, y mujeres también. Wow, enviado por Dios a liberar la nación de Dios, el pueblo que Dios escogió para él. Estuve haciendo un estudio sobre esto. Era que antiguamente las naciones no se identificaban entre sí en los días de Israel como un pueblo. Tenían dentro de una nación cananea, unos tenían un dios, otros tenían otro, unos tenían unas costumbres y otros tenían otras costumbres. Pero Dios cogió un pueblo, una nación, y les dio una misma identidad espiritual, y les dio la palabra, y le hizo un pueblo para él con ciertas características específicas, y esperó a que se multiplicara en Egipto. Y de una manera sobrenatural envía a Moisés para liberarlo. Y Dios puso sobre Moisés una gran unción. Wow. Ministra la canción un poco. Gracias, Señor. Dios puso sobre Moisés una gran unción. Es la primera vez que el Señor dice a alguien: mi presencia irá contigo. Lo encontramos en Éxodo 33, 14. Éxodo 33, 14, por favor. Y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Este hombre, Moisés, sabía que no podía realizar tan colosal misión, tan apoteósica tarea, si el mismo Dios que lo enviaba no iba con él. Un hombre con un destino poderoso, enviado a cumplir una misión de alto riesgo. Él se iba a enfrentar a Faraón, el jefe de la potencia militar más grande que existía en la antigüedad, en los días de Moisés, y de los días de la nación de Israel en los días de Moisés. Y él tenía que ir a enfrentar ejércitos entrenados para la guerra. Y el pueblo que él iba a libertar eran esclavos. Él sabía, tenían mente de esclavos, tenían naturaleza de esclavos, tenían pensamientos de esclavos, actuaban como esclavos, hablaban como esclavos, caminaban como esclavos. Ellos no podían creer en la libertad y no podían creer que un hombre que se había ido de Egipto durante 40 años iba a volver un día, iba a decir: vengo de parte de Yahweh, vengo de parte de Jehová, vengo de parte del Dios vivo para libertarlos. Él tenía que venir con una unción. El mismo Dios que lo había enviado le dio un rema, una palabra, una promesa. Mi presencia irá contigo y te voy a respaldar y voy a rescatar a mi pueblo con mano fuerte, y tu palabra será poderosa y será autoridad y serás de gobierno, y te doy autoridad sobre lo natural y sobre lo sobrenatural. Te doy autoridad sobre lo físico y sobre lo espiritual. Te doy autoridad y te doy unción para hacer milagros y prodigios. Y serás un líder militar, un líder religioso, un gobernante, serás pastor, serás un taumatólogo, un hombre con poder para hacer milagros y para hacer y desarrollar prodigios sobrenaturales. Y yo voy a ir con usted, Moisés. Encare. Tal vez usted no encara las circunstancias y lo que le afronta y lo que tiene y lo que le presenta el enemigo y el destino contrario, y el enemigo le quiere bloquear. Pero tal vez usted no afronta las circunstancias con la gallardía, diría el españolete,
con el valor del Espíritu, que diría el apóstol Pablo cuando enviaba a Timoteo a la misión. Te encomiendo que pelees la buena batalla, le decía. Lo enviaba a combatir en el Espíritu. Y tal vez usted esté pasando circunstancias catastróficas o desastrosas o levemente malas o muy malas o regulares en la economía, en la salud, porque a usted se le ha olvidado algo. A usted se le ha olvidado que usted es templo del Espíritu Santo y que la presencia de Dios va con usted a donde quiera que usted vaya. Pero tiene que reconocer que una cosa es que vaya la presencia de Dios con usted y otra cosa es que Dios respalde sus acciones. Templos del Espíritu Santo en circunstancias irrisorias. Una casa de Dios gobernada, manejada por el enemigo. Moisés sabía que no podía realizar tan colosal visión si el mismo Dios que lo enviaba no iba con él. Nunca salga a una misión sin la unción y la dirección del Espíritu Santo. Cristiano, cristiana, porque siempre que usted intente hacer algo sin Dios, cristiano, va a fracasar. El diablo lo puede dejar en vergüenza. La dirección de Dios, la palabra de Dios, la dirección, el consejo del Señor para desarrollar cualquier proyecto. Dios habla, Dios siempre habla. Usted debe saber que Dios puede ungir con su espíritu todas las cosas. Una familia cristiana debe ser ungida. El negocio de una persona cristiana debe ser un negocio ungido. El trabajo de un cristiano es ungido. La obra de las manos de un cristiano debe ser respaldada por el poder del Espíritu. Tiene que haber un plus, una evidencia de lo sobrenatural que hay en usted. Los naturales que están alrededor suyo, si usted es un hijo de Dios y si camina bajo la dirección del Espíritu y respaldado por el Señor, van a evidenciar que lo que usted emprende o hace florece, y que todo lo que toca a usted y está muerto reverdece, porque hay algo de parte de Dios en usted, porque Dios va a respaldar todo aquello a lo que lo envió. Amén. Pero si usted emprende algo a lo que no lo envió Dios, Dios no lo va a respaldar. Amén. Entonces, siempre que vaya a emprender una campaña en cualquier área, tiene que saber, dice la palabra de Dios en el libro de Isaías, cuán hermosos son los pies de quien anuncia buenas nuevas, de quienes predican la paz, de quienes anuncian la paz. Dice, ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Pero esto es un ejemplo, porque en todas las áreas de nuestras vidas y en todo lo que vamos a desarrollar, tenemos que ser enviados por el Señor. Donde Moisés vaya a libertar a la nación de Israel, sin la presencia de Dios, la matada que le pegan no tiene nombre. Y si lleva perros, le matan los perros. Y si lleva 10,000 hombres, le matan los 10,000 hombres. Lo que lleve, se lo acaba el enemigo. Pero él iba enviado, ungido, con poder deuteral. Bueno, con esa palabra que dije ahorita, que no me la aprendí de memoria, con poder para hacer milagros y prodigios. Era que Moisés era un hombre respaldado, o fue un hombre respaldado por el Señor. Wow. Dios,
Cuando hacemos algo de parte de Dios y Dios nos envía a hacer algo, Dios nos unge las manos para la batalla. Salmo 18, del 34 al 39. Quien adiestra mis manos, póngame el 33, por favor. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Wow. Cuando voy respaldado por el Señor, puedo estar en un peñasco, espiritualmente hablando, y no me voy a resbalar. Él hace mis pies como de cierva y me sostiene en mis alturas. Mira lo que dice acá: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mis brazos el arco de bronce. Me diste a sí mismo el escudo de tu salvación. Eso está en el Nuevo Testamento, el escudo de la fe. El escudo de tu salvación se llama el yelmo de la salvación. Tu diestra me sustenta y tu benignidad me ha engrandecido. Ensanchaste mis pasos debajo de mí y mis pies no han resbalado. Perseguí a mis enemigos y los alcancé y no volví hasta acabarlos. Los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Pues me ceñiste de fuerza para la pelea, has humillado a mis enemigos debajo de mí. Es hasta ahí, ¿cierto? Amén. Cuando Moisés sale a cumplir esta misión, Dios lo había preparado desde el principio de una manera sobrenatural. Todo lo que usted ha vivido y lo que ha acontecido en todos los días de su vida, cuando usted viene a los pies del Señor, hay un libreto escrito en el cielo para cada uno de nosotros. Hay un libro del que habla el salmista David, que dice: tú conoces el libro y las cosas que de él están escritas. Nosotros o ustedes han vivido circunstancias o están viviendo circunstancias. No sé cuáles circunstancias esté viviendo, pero dice la Biblia, esta Biblia que yo leo, la palabra, que todas las cosas le ayudan para bien si están de acuerdo a su propósito. Todo lo que uno está atravesando al día de hoy es parte de un plan para el cumplimiento de un propósito. Bueno, regular o malo, lo que le esté aconteciendo es parte de un propósito. Pero Dios nos invita a nosotros por la palabra y por las escrituras a buscar la guía y la dirección del Espíritu Santo de Dios. Porque puede ser que usted, sin darse cuenta, se haya salido del propósito y del plan de Dios. Dice Moisés, Dios hizo que él fuera educado de una manera sobrenatural por la hija de Faraón en el palacio de Egipto y por los mejores maestros de su época. Él sabía de artes de guerra, sabía de historia, sabía de geografía, conocía el territorio. Es como si Dios hubiera infiltrado a su gran general desde antes de que él fuera general. Lo infiltró en medio de los ejércitos del enemigo y conocía todas las estrategias de guerra de los egipcios. El Señor lo prepara y él es educado en este lugar. Y él, cuando viene a combatir en contra de los egipcios, él conocía las armas que tenían, los números de los caballos, los números de los carros. Él conocía cuántos soldados habían, conocía los frentes débiles, los frentes fuertes, las estrategias militares, el arte de la guerra que ellos practicaban. Y Dios le envía a libertar a su pueblo. Y tal vez Moisés pudo haber pensado que lo había enviado porque conocía todo esto. Pero resulta, Zacarías 4, versículo 6, dice: porque no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Porque Faraón no fue derrotado militarmente. A Faraón lo derrotaron los ejércitos celestiales. Los enemigos que usted está combatiendo, nuestros enemigos,
no son derrotados con estrategias humanas, son derrotados por los ejércitos de Dios. Amén. Dar un aplauso al Señor. Dios va derrotando a nuestros enemigos. Cuando Él dice que Él adiestra sus manos para la batalla y le adiestra y le da fuerzas en sus brazos para doblar el arco de bronce, Él no está diciendo que usted va a ir a una batalla física, sino que lo está preparando en el campo espiritual para enviar la flecha de Dios, la saeta de Dios o la espada de Dios con certeza, con diana, para dar en el blanco. Y usted hace una alianza con Dios. El cristiano tiene una alianza con Dios. Se llama el nuevo pacto, en la antigüedad se llamaba el arca de la alianza, y ahora se llama la alianza del nuevo pacto. Hay un ejército. Dice: son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Si Dios está con usted, ¿quién contra usted? Pero yo le pregunto, en la empresa que está emprendiendo o en lo que está haciendo, ¿Dios está con usted? Den un aplauso mientras lo piense. Amén. Moisés no fue escogido por Dios porque supiera las estrategias militares. Moisés fue escogido por Dios porque fue infiltrado en medio de los ejércitos enemigos. Hubo una infiltración de Dios desde que lo mandó en esa cunetica que llamamos Moisés, en esa cunita por el río. Eso estaba planeado, eso estaba cuadrado. El Espíritu de Dios iba llevando a Moisés, y cuando vio a la hija de Faraón, cogió el Moisés y se lo puso ahí, y tocó el Espíritu de Dios el corazón de la hija de Faraón. Dijo: oh, yo quería tener un niño. Este debe ser un israelita de los que trataron de matar y lo lanzaron al río para salvarlo. Yo lo voy a coger para mí. Todo lo cuadró el Espíritu Santo de Dios, porque Moisés debería crecer para ser un libertador, un ungido de Dios. Y para él ser un libertador, lo único que él no podía tener era una mentalidad de esclavo. Un esclavo no puede libertar a otros esclavos, porque un ciego no puede guiar a otro ciego, porque se van los dos en el mismo hueco. Vamos a leer Juan 8, 31 y 32, por favor. Vamos. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Pónganle cuidado. Esto, por eso la palabra de Dios es para la iglesia. Los que no creen en Jesús no lo van a entender. Dios le dijo a los judíos que habían creído en él, o sea, judíos, esos son judíos mesiánicos: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y miren lo que dice el siguiente: y conocerá la verdad, y la verdad los hará libres. Moisés tuvo un encuentro personal con Dios, no solamente en la zarza ardiente y no solamente en el monte Sinaí. Moisés tuvo un encuentro con Jesús de Nazaret. Y en el Nuevo Testamento dice que Moisés y Elías estaban con Jesús, y los tres hombres de confianza de Jesús, en los que él podía recostar su cabeza, le dijeron: Señor, hacemos unas carpas para Moisés y para Elías. Usted dijo: ustedes no entienden nada, hermano. Ustedes no saben ni en dónde están parados. Jesús estaba, ahí había una conexión entre tiempos y espacios en las dimensiones. Así como cuando traspuso a Felipe y lo llevó y lo dejó en la región de Azoto después de bautizar al eunuco, al etíope, que trabajaba para la reina Candace de Etiopía. Moisés conocía a Jesús. Moisés escribió la Torá, pero Moisés conocía a Cristo. Él tuvo un encuentro personal con Dios, y cuando vino dijo: el Señor enviará otro profeta, y así como a mí, a él lo oirán. Porque él tuvo un encuentro, una cita de alto nivel espiritual. Él, Elías y Jesús.
La verdad los hará libres. Dios aún hoy levanta hombres ungidos con grandes propósitos, porque Dios quiere libertar a su pueblo, pero nos quiere traer a la memoria una generación que fue sepultada en el desierto. ¿Por qué fueron sepultados en el desierto? Porque 10 veces tentaron a Dios. Le voy a hablar por encima. Habla el Señor de la rebelión de Coré, cuando Coré, Datán y Abirán se rebelaron en contra de Moisés, y se abrió la tierra, y 250 personas, más estos 3, fueron tragados por la tierra. Fue en el momento en que Dios hizo reverdecer la vara de Aarón, porque desconocieron la autoridad de Moisés. Se frenaron, y esa fue una de las 10 veces de las que habla Dios. En otra ocasión, la hermana de Moisés, María, con otro familiar de Moisés y con otras personas, murmuraron de Moisés e inmediatamente quedaron blancas de lepra. Murmuraron del líder que Dios puso ahí. Cuando Dios pone un liderazgo y cuando nos ponemos en rebelión en contra de ese liderazgo, ciertamente no nos rebelamos contra el líder, sino contra el que lo envió. Y viene un freno espiritual y para la bendición. Y cuando Moisés oró por ellos, por María y por quienes se habían caído con lepra, yo recuerdo un amigo, alguien que yo conocí, y él no caía bien en ninguna parte, y yo decía, no entiendo por qué. Y un día Dios me dijo, tiene lepra espiritual. No se veía, pero tenía lepra espiritual. No le caía bien a nadie, pues a mí sí, y a algunas personas. Pero las personas que eran del espíritu, a quien yo se lo presentaba, con los que yo me relacionaba, decían, ahí hay algo que no cuadra, ahí hay algo que no está bien. Y después Dios me reveló por la palabra que tenían lepra espiritual. Una generación que pereció en el desierto a causa de la murmuración. Dice la palabra de Dios en 14 de Números, versículo 29. Pero mire lo que dice Dios. Dios levantó a otro hombre tremendo llamado Josué, y lo encontramos en el capítulo 3 de Josué, versículos 5, 6 y 7, y dice así: y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día te comenzaré a engrandecer delante de los ojos de todo Israel. Tal vez usted ha llegado a pensar que morirá en el desierto. Tal vez usted lleva caminando con Dios mucho tiempo y no ha entrado a la tierra que le promete la palabra, no ha entrado a la bendición de la que hablan las escrituras. Pero ciertamente la culpa no es de Dios. La Biblia dice que la culpa no es de Él. Él quiere bendecirlo a ustedes desde el día que se convirtió, porque la bendición viene, o la salvación viene con un paquete completo, con un anexo de parte de Dios para bendecirlo a usted. Pero el enemigo es experto y especialista en frustrar los planes de Dios para la vida de una persona. Y tal vez el enemigo ha frustrado el plan de Dios y el propósito de Dios en usted, y usted no lo ha detectado, porque le puede haber pasado lo que le pasó a la nación de Israel, que andaban en el espíritu incorrecto. Y Josué y Caleb andaban en el espíritu correcto. Ellos venían con un reporte cuando fueron enviados con los otros dos, entre los 2 espías. Y ellos venían con un reporte positivo y los otros 10 venían con un reporte negativo. Y por un solo detallito, 2 millones de hombres y de mujeres fueron sepultados en el desierto. Escucharon el reporte negativo y murmuraron y perecieron y no la vieron. Y Dios envió a Moisés el día de las aguas de mar a que le hablara a la roca
Y dice la primera carta a los Corintios, y la roca era Cristo. Y Moisés tal vez no lo pudo interpretar en ese momento, y no le habló a la roca, sino que Moisés golpeó la roca. Y el Señor, al final de los días de Moisés, en los últimos días, en las últimas horas de Moisés, le dijo: sube a esa montaña, observa la tierra, Moisés, pero no vas a entrar porque golpeaste la roca, porque me deshonraste, Moisés. Vas a quedar sepultado junto con este pueblo en el desierto. Y Dios levanta a Josué y le da instrucciones, y le dice que tome 7 sacerdotes, el número 7, que es el número perfecto de Dios. Tomen la presencia de Dios, párense a las orillas del río Jordán, y cuando toquen las aguas se estancarán, se abrirán, y 2 kilómetros se abrió el río Jordán. No solamente que cuando Moisés abrió el mar, sino por segunda vez Dios vuelve y muestra su poder y el respaldo que está sobre este otro hombre que huyó. Y 2 kilómetros, y las aguas se detuvieron 2 kilómetros arriba. Cuando los sacerdotes pisaron las aguas con el arca de la presencia en el hombro, los 7 sacerdotes, los líderes de la iglesia, tienen que traer el buen reporte para el pueblo, la buena noticia, como dice el libro de Isaías, buenas noticias. El Señor lo va a hacer, el Señor te va a bendecir, el Señor te va a levantar, el Señor te va a resucitar, el Señor va a traer a tus hijos, los va a sacar de las drogas, del alcohol. Tienen que traer el buen reporte, lo que dice la Biblia, sin quitarle ni ponerle. Y tienen que hablar de esa unción y de ese poder sobrenatural de Dios. Y cuando usted hace eso, porque los sacerdotes se pararon y el pueblo pasó otra vez como por tierra seca, y pusieron un príncipe de cada tribu, puso una piedra como señal de la prodigio que hizo Dios. Y cuando todo el pueblo pasó, los sacerdotes pasaron, porque el que abrió el río, porque lo que abrió el mar en la primera ocasión fue la presencia del Espíritu Santo. Y la unción es para abrir en la brecha para que el pueblo pase. El líder de Dios trae un buen reporte para la iglesia. El líder de Dios viene a decirle: Dios te va a bendecir, no vas a perecer en el desierto, no vas a ser sepultado en la arena. Hay uno que pelea por ti. Hay ejércitos que tú no ves, y como en el día de Eliseo y de su siervo, hay carros, hombres de fuego, carros de a caballo, hombres de a caballo y carros de fuego. Y son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Y quién podrá detener lo que Dios ordenó? ¿Y quién podrá detener la bendición de Dios? ¿Y quién podrá detener un reavivamiento que va respaldado por el poder del Espíritu Santo? Tal vez haya el enemigo bloqueado o tratado de frustrar el plan de Dios, pero ciertamente estoy convencido que no seremos sepultados en el desierto. No somos la generación de los que perecen en el desierto. Mire lo que dice la Biblia en el libro de Josué capítulo 1 versículo 5. Ese versículo es un poderoso rema. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Josué llevaba una promesa de parte de Dios. Usted sabe por qué Josué entró. Porque Josué honró a su líder. Porque Josué fue el escudero de su líder. Porque Josué nunca desconfió de la voluntad de Dios. Porque Josué defendió a Moisés a capa y espada. Josué y Caleb defendieron a su líder. Defendieron la unción que estaba sobre Moisés. Porque no fue por Moisés. ¿Quién dijo que fue por Moisés? La Biblia dice que fue por Moisés. Pero el Señor lo que respaldó fue lo que iba sobre Moisés. Mi presencia irá contigo. Y cuando ellos respaldaban a Moisés, honraban a Moisés, honraban, era al que iba con él, al que le respaldaba, al que estaba sobre él. Y cuando atacaban a Moisés, les daba lepra y se los tragaba a la tierra. Porque no atacaban a Moshe, atacaban a la unción que iba sobre Moshe. No trate de abrir brecha, hermano, por otro lado. Porque el líder que puso Dios para pastorearle
lo puso Dios. Y a unos constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros maestros y a otros pastores. Los constituyó Jesús de Nazaret. Los ungió y los envió y les dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Pastorea a este pueblo, sáquelo a la libertad, libértelos por el Espíritu, tráigale la verdad, tráigale luz, despiérteles el Espíritu, ilumínelos con la palabra. No los ilumine con otra cosa que no sea la palabra. Josué capítulo 1 versículo 5 es más que evidente: conforme estuve con Moisés, estaré contigo. Y Josué sí sabía lo que se cargaba Moisés. Y Josué honraba no solamente a Moisés, sino lo que se cargaba Moisés. Él sabía que era un hombre levantado para hacer milagros y prodigios. Era un tremendo líder militar, era pastor, era político, era líder religioso. Tenía una mente que no era esclava. Dios hizo una obra magistral en Moisés, una obra extraña, igualmente que con Josué, igualmente que con David. Una extraña operación hizo el Señor, como dice en Isaías 28 versículo 21, y lo usó para libertar a un pueblo, 2 millones, y solamente 2 hombres. No es que le hayan creído a Moisés, ellos solamente creyeron que Moisés iba enviado por el Señor, que tenía una unción para libertarlos. Y antes de morir Moisés, Dios le dijo: unge a Josué, está relevado, vas a ser sepultado en el desierto, pero voy a levantar a otro líder como a ti, y él entrará a esta otra generación. Mire lo que dice el versículo Josué 1, versículos 16 y 17. 1, 16 y 17. Entonces respondieron a Josué diciendo: nosotros haremos todas las cosas que nos has mandado, e iremos a donde usted quiera, o a donde quiera que nos mande, de la manera que obedecimos a Moisés. Era la segunda generación. De la manera que obedecimos a Moisés. ¿Sí ven quiénes estaban entrando? Los que honraron lo que había sobre Moisés, la unción que estaba sobre un varón. Y cuando Dios dice honrar, no es solamente honrar con el diezmo, no es solamente honrar con la ofrenda, no es solamente honrar de labios, sino de corazón. Honrar es no deshonrar, honrar es no desprestigiar, honrar es no murmurar. Solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. O sea que los chinos sí sabían y entendían lo que no entendieron los otros, lo que se cargaba Moisés. Pero si Dios lo respalda a usted como respaldaba a Moisés, díganos qué hay que hacer, líder. ¿Para dónde es? Y allá vamos. Pero nos tiene que traer evidencia de que Dios está con usted. Mire el siguiente versículo. Dice: cualquiera que fuere rebelde a tu mandamiento y no obedeciera a tus palabras en todas las cosas que le mandes, que muera. Solamente que te esfuerces y seas valiente. Amén. Hay muerte espiritual, iglesia. Cuando espiritualmente, a causa de nuestra rebelión, descendemos, empezamos a debilitarnos. El enemigo, tal vez usted se enferme. Hay gente que se enferma y no es debilitada en el espíritu y no se muere, sobrevive. Hay gente que quiebra financieramente en una prueba de Dios, o porque abrió una puerta, o porque desobedeció a Dios, o porque fue rebelde, o porque no entró en el reino conforme Dios dice que entre, o sencillamente a Dios le dio por probarlo. Es que Dios es Dios. Dios no lo tienta, pero sí lo prueba. Hay gente que ha quebrado, o que hemos tenido momentos difíciles financieros,
Pero el hecho de que usted tenga un momento difícil financiero no quiere decir que el diablo tenga el poder y la autoridad para debilitarlo espiritualmente. La fe entra por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Y la fe del enemigo, ese copia lo que sea, entra por el oír la palabra del enemigo y debilita. El diablo no viene a debilitarle, él necesita debilitarle la fe, porque si se le debilita la fe, se debilita la unción. No puede creer lo que Dios le dice. Es capaz de que usted, no es lo que le diga el pastor, es capaz de que usted lee la Biblia. Y he oído y he visto personas que me lo han dicho de frente, que han sido cristianos, y cuando han estado mal me han dicho: lo que dice en ese libro no es verdad, lo que dice en ese libro es mentira. Y han recibido de parte de Dios. Y hay momentos en que han sido bendecidos, sanados y prosperados de parte de Dios. Y hay un momento en que el diablo les roba la fe, los contamina, los mete en el espíritu incorrecto, deshonran la unción de Dios, y después dicen que lo que Dios dice es mentira. Pero lo que Dios dice, iglesia, es verdad. Yo fui en el espíritu a Hebrón. Yo vi una gran bendición. Yo vi los racimos de uvas, yo vi las ganaderías, yo vi los rebaños, yo lo vi todo, yo lo vi, yo fui. Y Dios me permitió en el espíritu pararme sobre una montaña y yo vi Hebrón. Y Dios me dijo: hay algo que no te deja entrar. Y yo vi 2 brujas, habían 2 pizcas. Y le dije: Señor, como con una cámara de esas que hay por ahí, le dije: déjemelos ver. Y como un zoom, me los dejó ver de cerca. Y eran 2 o 3 brujas. Y yo que iba a saber que esas señoras del barrio eran brujas. Dios me las reveló. Y Dios me mostró que me estaban haciendo hechizo y brujería. Y me les puse al corte en oración y les volví espada. Pero no les volví mi espada, las ataqué con la espada que me dio Dios para pelear. Porque usted, cristiano, no debe pelear con su espada. Usted no debe pelear con su mente ni con su estrategia. Usted tiene que pelear con la espada de Dios, con la estrategia de Dios, con lo que le dio Dios, y hacer lo que Dios le dijo que hiciera para vencer al enemigo. No deje que se detengan los ejércitos celestiales que están operando a su favor. No le dé motivos a Dios de que le paralice lo que le envió. No le dé motivos al enemigo, más bien, de que le detenga su bendición. Porque Dios no fue el que detuvo su bendición. Su bendición la detiene el enemigo, pero porque usted dio un derecho legal, tiene que ir a la corte celestial. Yo estoy matriculando a Alejandro en la universidad. Todo un problema, un proceso, 2 semanas y no podía. Y ya cuando lo tenía listo y lo estoy matriculando en la universidad, yo vi cuando el diablo se levantó en la corte celestial, así como una persona común y corriente, en un tribunal, como un abogado vestido de paño. Y se paró, y en un mueble así como de este color, un escritorio, y se paró y dijo: no puede ser. Y yo estaba con mi hija y le dije: se levantó el diablo. Voy a entrar a la corte celestial y le voy a derrogar los derechos. Lo voy a atacar con la espada del cielo, lo voy a atacar con la espada de Dios. Y en un momento la señora dijo: haga esto, haga lo otro, pero nos quería perturbar para que no lo pudiéramos matricular. En un momento una señora por allá detrás se levantó y dijo: ¿qué pasa? Pasa esto. Y en el momento en que le derrogo el poder en la corte celestial, delante de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre de Cristo, le derrogo el poder a Satanás. Le dije: ninguna arma que usted haya forjado contra mí prosperará. Ninguna arma que hayan forjado en oración contra mí prosperará. Si alguien se levantó contra mí y conspiró contra mí, no puede ser respaldado por usted, Señor, porque su palabra me dice que si alguien se levanta contra mí y lo invoca a usted, Jesús, mi Señor, mi Rey, usted no le puede responder, mi Señor, porque aquí dice que si alguien conspira contra mí, usted no lo respalda. Dice que si mis enemigos vinieran contra mí, Jehová, usted mismo, Jehová, mi Señor, usted me dice en su palabra que usted los derrotará por mí, que por un camino vendrán y por 7 caminos subirán. Tu palabra me dice que contigo haré proezas y mi Dios hollará a mis enemigos, que tú vencerás a los ejércitos. La hostilidad del diablo, la hostilidad del infierno es debilitada por el poder del Espíritu Santo. Y si el enemigo viene contra usted, como dice el libro de Isaías, hay una palabra que dice
Que el enemigo puede venir como el río Magdalena, como el río Amazonas, como el Nilo, como el Éufrates, como cualquier río más grande de la tierra, como las cataratas del Niágara, como las cataratas de Iguazú. Hay uno que es más poderoso que todas las cataratas juntas en su contra. Y se para y saca una bandera y las detiene las corrientes del enemigo. Hay que ir a la corte celestial y de rogarle todo poder al enemigo. Porque porque usted no debe estar dispuesto. Usted no se le puede entregar al diablo. Usted no puede ser sepultado en el desierto. Tiene que ir a la corte celestial, pedirle perdón a Dios y de rogarle todo derecho que le haya dado al diablo y al infierno para detener su bendición. Un aplauso al Señor. Hay poder en el nombre de Jesús, iglesia. Adoradores, por favor. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, estaré contigo. El Señor tiene el poder para cumplir lo que promete en su palabra. El Señor tiene el poder para llevarlo al sitio a donde le dijo que lo iba a llevar. El Señor tiene el poder para darle los recursos para hacer la tremenda profesional. No mire a los hombres, mire a Dios. No se equivoque, no entre en lo natural, entre en lo espiritual en el nombre de Jesús. Usted tiene un papá celestial y la tiene toda. Él dijo: mío es el oro y la plata, la tierra y su plenitud. Hay uno que tiene el poder para levantarlo. Hay uno que tiene el poder para bendecirlo. Hay uno que tiene el poder para hacer Dios una columna poderosa del reino del Espíritu de Dios. Hay uno que tiene el poder para ungirlo para cosas poderosas del reino de parte de Dios. Hay uno que tiene el poder para sanarlo. Hay uno que tiene el poder para levantarlo. Hay uno que tiene el poder para sacar a sus hijos de las drogas, del alcohol, a su marido, de sacar a su mujer o a sus hijas de donde quiera que estén. Hay uno que tiene el poder. Hay uno que tiene una bandera en la mano y está esperando que 1 o 100,000 se levanten en contra suya para levantar bandera, para aplastarlo y para ponerlo bajo la planta de sus pies. Y le oro al Señor que todo lo que suceda en su vida de hoy en adelante sea para la gloria de Dios. Los bendigo, iglesia, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Dios les bendiga. Poderoso Dios. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Al que está sentado en el trono y
Al Cordero sea el honor, la gloria, la honra, el júbilo, la alabanza. A ti, Jesús, mi Señor. Sea la honra, sea el dominio, Por los siglos de los siglos. por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Al que está sentado en el trono y al Cordero sea el honor, sea la gloria, sea la honra, sea el dominio por los siglos de los siglos. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. 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 Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso Dios, poderoso Dios, poderoso Dios. Mi alma clama por ti. Poderoso. Gracias, Señor. Dale un aplauso fuerte al Señor en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Ministra con la que estás preparando. En el nombre poderoso de Jesús. Hoy en el nombre de Jesús entramos en el poder de la cuerda. Como ministerio, con mi esposa,
con las personas de la alabanza, con los que están en el acuerdo en esta oración ahora en el nombre de Jesús. Se derriba, cae toda hostilidad, todo lo que el enemigo ha levantado para paralizar la obra de Dios en su vida, en la iglesia, en el ministerio. Si el enemigo se ha levantado para sacarlo de su propósito, para derribar su ministerio, para derribar la obra de Dios en usted, la misión divina, ahora toda hostilidad cae, es quebrantada en el nombre poderoso de Jesús. Oro en el nombre del Señor y te ruego, Espíritu, en el nombre de Jesús, Señor, que te muevas con poder sobrenatural a favor de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia de reavivamiento, caminando sobre las aguas, Señor. Que hagas cosas poderosas, Señor, que levantes bandera, Espíritu de Dios, que le saques de su aflicción, de su tribulación, Señor, que le respondas, Padre, que pongas, Señor, también una convicción y espíritu de arrepentimiento, Señor. Si han fallado, si hemos fallado, pon espíritu de arrepentimiento en cada uno de nosotros, que con libertad en el Espíritu, Señor, podamos venir con el corazón desnudo, Señor. Con el corazón desnudo podamos venir a ti, Señor, y podamos presentarte nuestra tribulación, nuestra falencia, nuestra debilidad, nuestra maldad, Señor, para que tú nos limpies, para que tú nos laves, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Tal vez, Señor, las ropas que nos cubren o una máscara que hemos puesto en nosotros, Señor, no nos permite descubrir nuestra falencia y nuestra debilidad delante de ti. Padre, en el nombre de Jesús, venimos desnudos, salimos de ese lugar, de ese cautiverio en donde hemos estado escondidos. Nos presentamos delante de ti, te presentamos nuestro caso, Señor. Lo traemos a la corte celestial, Padre. Venimos, Padre, para quitarle todo derecho legal a Satanás, toda opresión demoníaca, Padre, ahora. Retírala, Señor. No permitas que el enemigo se levante una vez más. No lo dejes, Señor. Como dice el Salmo 18, Padre, en los versículos que leímos, que tú nos das esa fuerza, ese poder, ese vigor, esa unción, que tú adiestras nuestras manos para la guerra, que tú entesas nuestros brazos, nos das esa fortaleza para doblar ese arco de bronce, Señor, para tirar, Señor, la espada del Espíritu, la saeta del cielo con poder, para derribar, Padre, cuanto demonio está levantado en contra de la operación sobrenatural de Dios en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Envío esa palabra ahora en el nombre poderoso de Jesús, como saeta de fuego, como espada del cielo, Padre, como flecha de Dios, como flecha veloz, porque tu palabra dice que tu palabra es veloz, que no cae a tierra, Señor, y que hace el propósito por lo cual fue enviada, Señor, que no volverá vacía, sino que tu palabra volverá a prosperar a ti, que cada promesa, Señor, que tú has dado se cumple, Señor. Que, Padre, que tú desarraigas todo lo que ha puesto el enemigo, Señor. Que todo lo que mi Padre no ha plantado, Señor, en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, levante las manos, pastora, que todo lo que el enemigo ha plantado en el corazón de mis hermanos y de mis hermanas, Señor, que todo lo que mi Padre no ha sembrado ahí ahora se ha desarraigado, quitado, Padre, echado, Señor, quemado, Padre celestial. Santifica ahora una vez más, consagra a tu pueblo para ti, Señor. Tráelo a lo sobrenatural, a esta unción profética, Señor, a esta unción apostólica, Señor, que entren en la atmósfera, que reconozcan la unción, Señor, que la honren, Padre, que se deleiten en ella, que la honren de tal manera que esa unción les respalde, Padre, que no hagan que esa unción se levante o pelee o se vayan, Señor, en contra de ellos, o que sus vidas sean debilitadas por el Espíritu, sino que sean fortalecidos con el Espíritu por el poder de la palabra, Señor, que has enviado hoy a sus corazones, porque han oído tu palabra atentamente, Señor, y les ha limpiado, Señor, de todo aquello que está, toda contaminación por la palabra, el agua del Espíritu, Señor. Limpia, quita toda contaminación hoy, Señor, que tú los levantas y que tú traes a las personas que son del propósito de Dios, que aún se han ido de la iglesia, Señor, y que tú los tienes para propósito, y que ellos saben que su bendición está con nosotros en este lugar y que no la han podido encontrar en otra parte, Señor.
porque ahora tú les das el discernimiento, Señor, de que esa bendición, que el canal es este, Señor, porque yo sé cómo operas, Señor, yo sé cómo haces tú, Señor, que sea honrada la unción que pones sobre tus siervos, Señor. Y yo sé cómo escoges un pueblo, Señor, y lo plantas en cada viña, Señor, para bendecirlos, mi Señor y mi Rey. Padre, que caiga todo muro que haya levantado el enemigo. Padre, que caiga toda barrera que haya levantado el enemigo. Padre, que caiga toda fortaleza de las tinieblas de su corazón. Es derribada, veo caer. Padre, yo veo caer. No estoy profetizando, estoy viendo por el Espíritu, por ciencia. Por ciencia, estoy hablando palabra de ciencia, de conocimiento, Señor. Yo estoy viendo cómo caen fortalezas del enemigo que se levantaron del corazón de mis hermanos y de mis hermanas. Yo veo cómo caen esas fortalezas. Yo veo cómo son derribados esos argumentos ahora de sus mentes y de sus pensamientos. Yo veo cómo los demonios sueltan sus neuronas y sus pensamientos quedan libres. Quedan pensando en el Espíritu, ya no están pensando en lo terrenal, sino en lo celestial. Y te ponen a ti, Señor, como prioridad, como primera, como lo más importante de sus vidas, una vez más, por encima de todo, Señor. Que tú estás por encima aún de mi esposa y de mis hijos, y que tú estás en la mente de mis hijos, tú estás en ellos, en su corazón, por encima de mí. Que ellos te miren a ti por encima de mí. Que puedan escuchar con claridad tu palabra y discernir tu voz y tu mandamiento y seguir la guía del Espíritu. Que mi esposa, Señor, te ponga a ti por encima de mí, Señor. Que la iglesia ponga por encima de todas las cosas al poderoso, al fuerte de Israel, la roca de nuestra salvación, la roca que es más alta que nosotros. Que puedan obtener tu respaldo, que te miren como lo más importante, para que tú les preguntes: ¿qué puedo hacer por ustedes? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿En qué te puedo ayudar? ¿De dónde quieres que te saque? ¿De cuál pozo cenagoso? ¿De cuál cisterna sin agua? En el nombre poderoso de Jesús y en el poder del Espíritu, que tú envías recursos, que tú una vez más abres los cielos, que tú una vez más abres puertas de bendición, una vez más traes revelación a tu vida, Señor. Quita todo espíritu incorrecto y pon tu espíritu ahí, Señor. Pones el espíritu correcto, que puedan ver con claridad las cosas, Padre. Que si tienen que perdonar, que perdonen, Padre, en el nombre de Jesús. Que puedan soltar, Señor, que quieran soltar lo que el enemigo les puso en las manos, es decir, en su corazón. Y están empuñando cosas que el enemigo puso ahí. Padre, que abran su mano, que abran su corazón y suelten lo que el enemigo puso, para que puedan recibir lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Que tú les bendigas, Padre, que tú les levantes, mi Rey. Que tú hagas cosas poderosas, portentosas, apoteósicas. Que lo sobrenatural, Señor, se manifieste en ellos todos los días, cada hora. Un milagro sobrenatural, respuestas sobrenaturales, sanidad sobrenatural, bendición sobrenatural, recursos sobrenaturales, cosas sobrenaturales, palabra sobrenatural, pensamiento sobrenatural de Dios, sentimientos sobrenaturales para contigo, que te amen, que sean avivados, Señor, reavivados. Que se encienda el fuego del Espíritu. Oh, que se encienda el fuego del Espíritu una vez más, Señor. Quiero esta ciudad. Yo quiero esta ciudad para Cristo, Señor. Le ordeno en el nombre de Jesús a las puertas eternas de esta ciudad. Le ordeno las puertas eternas de esta nación, que se abran para que entre el Rey de la Gloria, el poderoso en batalla, el poderoso guerrero, el gigante poderoso, el que vuela sobre un querubín, sobre las alas del viento. Nuestro Señor Jesús, a ti sea la gloria, a ti sea la honra. Nuestro Mesías, nuestro Salvador, nuestro Redentor. Espíritu Santo, toca tu pueblo, toca tu iglesia, libértala, Señor. En el nombre que tiene poder sobre todos los nombres, en ese nombre sobrenatural, en ese nombre que trae el cielo a la tierra, en ese nombre que trae lo sobrenatural, en ese nombre que trae la unción, en ese nombre que trae la libertad, en ese nombre que trae la luz, la vida eterna.
ese nombre que trae la victoria para nuestras vidas. En ese nombre, Señor, Jesús, 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 Hijo de David, Jesús de Nazaret, Hijo de David, ten misericordia de tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Señor. Derrama la presencia de Jesús sobre la iglesia. Espíritu Santo, entréganos la presencia de Jesús. Queremos la presencia del Señor en este lugar, en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestros negocios. Queremos la presencia de Jesús. Jesús de Nazaret, Hijo de David, la promesa, aquel que no permitirá que esta generación perezca y sea sepultada en el desierto, aquel que resucita muertos, visiones, sueños, Señor, y la esperanza de cada uno de mis hermanos vuelva a sus corazones, Señor. Espíritu Santo, trae a cada corazón la presencia de Jesús. Trae la presencia de Jesús. Te anhelo, Jesús. Quiero volver a mi primer amor. Quiero ver esos destellos de gloria de los primeros días que te conocí, Señor. Quiero volver a ese lugar en el Espíritu. Quiero volver a ese estadio. Quiero volver a la presencia del Espíritu. Quiero volver a tu presencia, Jesús. Quiero volver al primer amor. Quiero hablar cosas buenas de ti. Quiero hablar maravillas. Quiero que todos se conviertan. Quiero que ningún alma se pierda. Quiero un reavivamiento espiritual, Señor. Solo te quiero a ti, Señor. Solo te queremos a ti, Jesús. Solo tú, Señor. Y al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Ministra a tu pueblo, Espíritu. Ministra a tu pueblo, Espíritu. Ministra a tu pueblo, dale una unción, Señor, para que puedan avanzar, Espíritu. La unción que pudre yugos ahora mismo, rompe cadenas. Cadenas se rompen ahora, grilletes espirituales se rompen en el nombre de Jesús. Desde esta mañana he estado tocado, Espíritu Santo. Tú me hablaste de la unción de avanzada, Señor. Tú prometes y tú cumples, Señor. Yo creo en tus promesas, Señor. Bendice tu pueblo, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Brasta voto toro. Lembere bere 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 bara bara bara. Rabasaya handa kata la bara ya saya saya. Sea te area rea sea gea gia gianda handa kata la bara. Insuliana de brosto toro bore bere bere bara branda bara 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 breste te bere 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 bro insuliana bara 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 saya handa kata la bara ya saya sai samba Saya handa catalabara ya saya sai. Derrama de tu espíritu, Señor. Trae libertad, trae sanidad, trae bendición, Señor. Todo yugo se pudre a causa de la unción. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor.